Bueno, muy bien. Lo que les pediría, si pueden, es apagar los micrófonos, así si tienen algo para decir lo vamos diciendo, pero para que no haya ruido de fondo y demás. ¿Dale? Bien. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el metabolismo energético de las... Yo las voy a dejar prendida mi cámara para que si tienen que hacer una cosa o algo me vayan diciendo. Les voy a ir explicando todo lo que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, cómo nuestras células utilizan la energía a partir de una molécula, una biomolécula importante como es un hidrato de carbono o monosacárido de la glucosa. Bien. Entonces recuerdo, nosotros teníamos una célula eucariota donde tenía un montón de organelas, núcleos, ribosomas, retículos cromáticos rugosos, citoplasma y mitocondrias. En las mitocondrias es en las células eucariotas donde transcurre gran parte de la respiración celular. ¿Sí? Esa respiración celular tiene diferentes fases de acuerdo al lugar donde podemos estar o la podemos encontrar. Yo lo que les voy a hacer ahora es mostrar mi pantalla para que podamos ver y entender las cosas que voy a ir haciendo tipo resumen. ¿Bien? Así que les pido por favor si... A ver, Mayra, por ejemplo, levanta tu micrófono y avísame cuando ustedes ya ven esto. ¿Sí? Dice que no se puede compartir la pantalla. ¿Qué les pasa? A ver ahí, avísame cuando estés. No, no se ve. Bueno, no, hay que Ahí esperar está, un está. poquitito, ya enseguida va a ver todo. Bien, bueno, bárbaro. Seguimos entonces. El tema de hoy es lo que tiene que ver con la respiración celular, ¿sí? Ya les voy haciendo el esquema para que les quede a ustedes la respiración celular. Muy bien. En nuestras células, entonces, tenemos la posibilidad, como somos células, estamos conformados de células eucariotas, aquellas que tienen núcleo y además múltiples organelas para diferenciar su metabolismo. Ustedes saben que hay diferentes lugares. ¿Cuáles son las fases de la respiración celular? ¿Sí? Una primera fase de la respiración celular se va a dar pura y exclusivamente en el citoplasma, es lo que se denomina la glucólisis. ¿Sí? La glucólisis es la primera etapa. Luego, ya en la mitocondria, están otras etapas de la respiración celular que son la descarboxilación oxidativa del piruvato o del ácido pirúvico, de lo que se denomina el ciclo de Krebs, C, lo que nosotros llamamos la cadena transportadora de electrones, y finalmente la fosforilación oxidativa. Estas son las dos grandes fases de la respiración celular en células eucariotas, es decir, en nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas cosas? Bueno, hay diferentes cosas para ir diciendo acá. Eso es una persona, vamos a sumarla. Ahí está. Muy bien. Seguimos. En la fase número 1, la glucólisis, todo el mundo me escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Noelia, buenas Sí. tardes, ¿me escuchás? Perfecto. Bien. La glucólisis
tiene algunas características. ¿Cuáles son las características de la glucólisis? Es la degradación, es la primera degradación de la glucosa, ¿sí? Puede darse en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que puede ser aeróbica, si hay oxígeno, anaeróbica, si es que no hay oxígeno. Si hay oxígeno, es aeróbica, decimos, da como resultado dos moléculas de ácido pirúvico. La glucosa, vamos a decir, tiene 6 carbonos, ¿sí? En tanto, si produce como moléculas de resultado, 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿cuántos carbonos va a tener cada uno de los ácidos pirúvicos? 3 carbonos cada uno, ¿sí? Entonces, en condiciones aeróbicas, en condiciones donde hay oxígeno, vamos a dar como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico. En tanto, si no hay oxígeno 2, el resultado, siendo que es anaeróbico, da como resultado 2 moléculas de algo conocido que se llama ácido láctico. Es el que nos da dolor muchas veces, que también tiene 3 carbonos. No sé si ustedes alguna vez hicieron torneo o competencia, que después de una actividad extenuante nos duele y muchas veces se contraen los músculos y da tensión, da dolor. Bueno, eso es la presencia de ácido láctico en nuestros músculos, ¿sí? Es importante tener esto claro. Que nosotros vemos en el metabolismo celular. De las cosas que nosotros vemos en el metabolismo celular son el resultado de la presencia de estas moléculas que yo les contaba recién, ¿sí? Entonces, si la glucólisis que se da en el citoplasma hay presencia de oxígeno, da como resultado 2 moléculas de 3 carbonos cada una que son de ácido pirúvico. Si la glucólisis que se da en el citoplasma no hay oxígeno, entonces el resultado va a ser 2 moléculas de ácido láctico. Unas características más que tiene la glucosa es que además se da en todas las células, sin distinguir cuál sea. El comienzo de la respiración celular es a través de la glucólisis. Se da en todas las células. Vamos a decir que es ubicua. Ubicuas, ubis significa en todos lados. Es ubicua. Bien. Bien. Se da en todas las células. Además, la glucólisis tiene la particularidad de que genera muy poco ATP. Genera muy poca energía. Solo 2 moléculas de ATP. ¿Sí? El ATP es un nucleótido que ya hemos visto que tiene la capacidad de generar o guardar energía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La glucólisis aeróbica es preparativa. Si hay oxígeno en esa célula, la glucólisis en condiciones aeróbicas es preparativa, es decir, que va a continuar después. Va a continuar después. ¿Sí? Va a continuar después. En tanto que si no hay oxígeno, la glucólisis es terminal, es decir, con eso termina. Genera 2 moléculas de ácido láctico, genera energía y chau. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan claro. ¿Estamos? Perfecto. Segunda fase, ¿sí? La respiración celular ya se da en la mitocondria, decíamos hoy, ¿no? En la mitocondria, la primera parte es la decarboxilación oxidativa del piruvato. Acá lo habíamos visto hoy, ¿sí? La primera parte es la decarboxilación oxidativa del piruvato. Estamos hablando de esta parte que tengo acá. ¿Bien?
¿Qué significa esto? En la mitocondria, cuando llega el piruvato, es decir, si la glucólisis fue preparativa, cuando tengo piruvato disponible, cuando tengo oxígeno disponible, voy a quitarle un carbono al ácido pirúvico que tenía 3 carbonos. Si el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, saco uno, me queda una molécula de 2 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Se llama acetil y acompañado una coenzima, que es la CoA, ¿sí? Acetil-CoA. El DOP genera 2 moléculas de acetil-CoA. La acetil significa que tiene 2 carbonos, ¿sí? Y dióxido de carbono, porque acabo de desprenderle. Si el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, el resultado va a ser una molécula de 2 carbonos y una molécula de dióxido de carbono que se va, ¿sí? Entonces, la primera parte, la segunda parte de la respiración celular, habiendo arrancado por una glucólisis de tipo aeróbica, va a continuar en la mitocondria, que se llama, en este caso, el DOP. El DOP es la decarboxilación. Le voy a quitar carbono al piruvato. ¿Cómo se lo quito? Le saco uno y produzco dióxido de carbono. ¿Esto está claro? Sí. Profe, disculpe, ¿lo podría Sí. volver a explicar? ¿Qué cosa? Lo, Lo que dije. lo de No te escuché. lo que estaba explicando recién. La última parte Sí. puede ser. La última parte, claro. ¿Qué es lo que no entendiste? No es lo mismo decir. ¿Mm? ¿Qué parte no entendiste? A ver. Sirve lo del acetilo, que le saca un carbono y se forman Bien. esas dos moléculas. Exacto, mira, vos tenés que en la respiración celular vas a degradar la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos. Si es en presencia de oxígeno, vas a producir 2 moléculas de 3 cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, eso es el ácido pirúvico. Ahora, cuando continuamos la respiración celular y nos vamos a la mitocondria, ese piruvato pierde un carbono cada uno. Por lo tanto, generas una molécula de 2 carbonos y un dióxido de carbono que se va. Ahí tienen los 3 carbonos, ¿lo ves? Sí. 2 más 1. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Y todo esto, naturalmente, es por 2, porque teníamos 2 piruvatos, ¿no es cierto? 2, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahora? Lo segundo es el ciclo de Krebs, ¿sí? Que también se da en la mitocondria. Y el ciclo de Krebs tiene la particularidad de que arranca con acetil-CoA, ¿sí? Porque claro, el producto del anterior es el sustrato del que viene, ¿no es cierto? Entonces, el acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA da una vuelta completa al ciclo de Krebs y genera 2 moléculas de CO2. ¿Sí? Acetil son 2 carbonos, ¿no es cierto? Entonces genera como producto 2 moléculas de acetil de dióxido de carbono, genera 3 NADH, genera un FADH, genera un ATP. Todo esto por 2 también, porque estamos hablando de, entraron 2 de estos, ¿no es cierto? Entonces, 2 moléculas de CO2, es decir, 4 si entran 2 de estas, 3 NADH, es decir, 6 si entran 2 de estas, un FADH, es decir, 2 si entran 2 de estas, y un ATP, o decir 2 si entran 2 de estas. ¿Hasta acá estamos claros? Es decir, cada acetil-CoA produce 2 dióxido de carbono, 3 NAD, un FAD y un ATP. ¿Bien? Ahora, fíjense que hasta el momento, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo es degradar la glucosa en su mínima expresión, que es dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a generar? La importancia de todo esto, a medida que vamos generando diferentes sustratos, es la generación de estas moléculas que vamos a poner en verde, para que queden de otro color, o en naranja,
que son los que se llaman las coenzimas reducidas. Es decir, que tienen, no sé un carajo, vamos a poner otro color. Vamos a ponerlas en este color. Sí, las coenzimas reducidas tienen electrones, decimos nosotros, tienen estos hidrógenos que andan dando vueltas por acá. ¿Sí? Lo que a mí me importa es generar esto, el NAD y el FAD, que también algo se produjo en el DOP y algo se produjo en la glucólisis. El próximo paso, entonces, del ciclo de Krebs, va a ser la cadena transportadora de electrones, que también se da en la mitocondria. ¿Sí? La cadena transportadora de electrones es justamente tomar los hidrógenos que vienen del NAD H y del FAD H y transportar, parece que el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno tiene un protón y un electrón, ¿sí? Es el átomo más chico que conocemos nosotros. Entonces, lo que hace la cadena transportadora de electrones es agarrar el hidrógeno que trae el NAD y el FAD y transportar el electrón por un lado y el protón por el otro, ¿sí? Como que lo desmiembra, lo parte por la mitad, ¿sí? Y de esta manera lo que genera es un potencial electroquímico. ¿Eh? Se genera un potencial electroquímico. Con este potencial electroquímico, lo que vamos a generar es la última fase, que es la fosforilación oxidativa. ¿Qué sucede? A través de una proteína canal, tipo bomba, ¿sí? Que se llama ATP sintetasa, ¿sí? Lo que va a hacer es usar el potencial de protones, esos que se estaban generando arriba, para producir ATP. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el ciclo de Krebs yo genero mucho NAD y mucho FAD. Esos hidrógenos que están acá atrás van a parar a la cadena transportadora de electrones, el protón sale afuera y el electrón queda ahí adentro, por eso es cadena transportadora. ¿Sí? En la cadena transportadora se forma agua, que es lo que nosotros producimos cuando respiramos. ¿Sí? Y finalmente, en la fosforilación oxidativa, lo que hago es producir ATP. ¿Cómo produzco ATP? Uso estos protones que estaban dando vuelta acá, que me habían quedado afuera porque los electrones terminaban en el agua. Los protones usan la fuerza del protón para producir o vincular ADP, que le falta un fósforo, más fósforo. Y eso genera mucho ATP. ¿Sí? El ATP es la moneda energética celular. Por cada molécula de glucosa, ¿sí? Se producen en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, 36 moléculas de ATP. Por cada molécula que nosotros, acá quedó feo, por cada molécula de glucosa que nosotros ingerimos, producimos 36 moléculas de ATP. Es realmente muchísimo, ¿sí? El potencial que se genera, porque nosotros no comemos una molécula. Imagínense la cantidad de glucosa que nosotros utilizamos por día, ¿no? Así que bueno, fíjense la cantidad de energía que nosotros utilizamos cuando generamos respiración celular. Me gustaría saber de esto. Ya no tengo mucho más para contarles, pero sí me gustaría saber si les puedo explicar alguna otra cosa similar a esta que no hayan entendido. A ver. Si quieren levantar los micrófonos. Profe, yo no entendí qué significa, ¿cómo era? El NAD y el FAD. O sea, ¿qué significan las siglas? Bien. ¿Tenés ganas de anotar algo raro? Sí. Nicotinamida dinucleótido. Por eso no te lo dije.
Nicotín, amida, dinucleótido. Ahí te lo escribo. Nicotín, amida, dinucleótido. Y el FAD es lavin, amida, dinucleótido. ¿Sí? Dinucleótido. Bien. ¿Otra pregunta por ahí dando vueltas? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. En el libro, si no recuerdo mal, decía que se producen 36 o 38 moléculas de ATP por cada reacción. Correcto. ¿De qué? Perfecto. Te explico por qué. Dale, gracias. Te voy a decir por qué. Mira. Son 36 lo que nosotros llamamos netas, es decir, puras, ¿sí? Puras. Ahora, yo te dije al principio que la glucólisis es un proceso muy poco rendidor. ¿Por qué? Porque genera poquito ATP. ¿Lo ves acá? 2 moléculas nada más, ¿no es cierto? Pero además de ser poco rendidor, en general, nosotros decimos que en general produce 4. ¿Pero qué pasó? En realidad, se gastan 2 moléculas de ATP para fosforilar la glucosa. ¿Sí? ¿Qué significa fosforilar la glucosa? Anclarle y generar glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es la estructura básica que nos permite a nosotros contar con la glucosa adentro de la célula. Entonces, como en la glucólisis vos en realidad generaste 4, sumando entonces 38 moléculas brutas, ¿me entendés hasta lo que te estoy diciendo? Si en realidad yo genero 4, pero gasto 2, en realidad estoy generando 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo digo entonces que produzco netamente, es decir, sacando los gastos, 36 y no 38. ¿Te expliqué con esto? Claro, claro. Gracias. ¿Listo? No es nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer después de esto, yo les voy a dejar a mano algunas preguntitas, algo diferente, quizás algo que tengan que escribir ustedes. Así que bueno, les voy a dejar una pregunta tipo actividad para que puedan vincularla. Les pido por favor que se contacten con el grupo para que empiece a participar un poquito más de la clase, porque si no es una pena que seamos tan poquitos. Y si no hay más preguntas, corto ahora acá. Avísenme qué necesitan. Les cuento, a ver dónde tenemos. Vos que me preguntabas recién, ¿en qué parte estás leyendo el libro? Así ya lo dejamos. ¿Qué capítulo es? ¿Y hojas? No me acuerdo ahora, la verdad. ¿No te acordás? A ver, vamos a No. mirarlo entonces acá. No hay problema. A ver, dame un minutito. Así ya les digo dónde leerlo y se quedan tranquilos. Yo voy leyendo los capítulos que va diciendo usted. Y está bien, está perfecto. ¿Para qué va a leer más? No, bueno, no leo